Javier no pactó con el narco. Por eso hubo tantas desapariciones. Por eso tuvo 4 atentados. 2 fallidos, uno que estuvo a punto de conseguirse y otro contra sus hijos. Javier lo querían muerto. Javier no está preso por una cuestión de justicia. Javier está preso por la perversidad de Miguel Ángel, por todo el descrédito y el desprestigio que Miguel Ángel le sembró. Y Javier, que tuviste contacto, quiero pensar por el mismo municipio en el que radicaban, ¿no? En Córdoba. Javier la ha tenido difícil, ¿eh? A Javier se le muere su papá el día de su cumpleaños. Javier está dormido, cuando se levanta en su cumpleaños, su mamá ya se ha ido a México a buscar al papá, que había muerto aplastado en el Hotel Regis. Javier era el mayor de 4 hermanos. Javier tenía que trabajar, la señora tuvo un negocio bonito, pero complicado, vender materias primas para pan, y Javier tenía que trabajar para poder ayudar a su mamá. Y luego, se fue a la Ibero, ahí conoce a Karime, y tenía que trabajar para pagar la colegiatura. A Javier nunca se le dieron fáciles las cosas, nunca. ¿Tú crees que, digo, no sé si se pueda tener una respuesta de ese tipo con cámaras, pero tú crees que en el momento en que Javier llegó a ser gobernador, estas mismas dificultades que tuvo de chico llegaron pues ahora sí que, ¿cómo te podré decir? A salir a flote y esto, ¿o Mira, no? Javier no pactó con el narco. Esa es la parte más trágica y triste. Por eso hubo tantas desapariciones. Por eso hubo tanta confrontación con la policía. Javier tuvo 4 atentados. 2 fallidos, uno que estuvo a punto de conseguirse y otro contra sus hijos. 2 de ellos intervino la Marina y los desactivaron. A Javier lo querían muerto los narcos, porque los enfrentó y no tuvo pactos con ellos. Y ahí están vivos los funcionarios que tuvieron que enfrentar esta circunstancia. Javier confió demasiado en gente que no debía, que lo engañaron, que lo acabaron traicionando y que abusaron de su confianza. Mira, el daño que le hizo Miguel Ángel a Javier es irreparable. La cajita de la sorpresa, ya vi. No, bueno, espera, te traje este libro, que es un libro de mediados de la administración de Javier. Se llama Veracruz, Puerta de México, y dice abajo las cosas bien hechas. Es un resumen de lo bueno que llevaba hecho Javier hasta ese momento. Como director del DIF, que fui 2 años, te puedo decir, y me siento muy orgulloso de eso, la mejor ley de adopciones del país hasta la fecha. Tengo reconocimientos de la ONU y Ginebra, tengo reconocimientos de la UNICEF. Muchos estados han copiado ese modelo, que permite proteger el interés superior de las niñas y de los niños. Acabamos el tráfico de menores formalizado a través de una adopción absolutamente irregular. En 2 años, creamos, con la reticencia de los jueces, los juzgados de lo familiar. Un juicio de divorcio, tutela, duraba 4 años. Llegaron a tener estos juzgados que por berrinche y capricho establecimos el 65% del trabajo de todo el tribunal, en beneficio de los niños, en beneficio de los divorcios no dolorosos, en beneficio de las tutelas, en beneficio de los legados familiares. Bueno, después, en salud, te puedo decir, hicimos cosas extraordinarias. 3er lugar nacional en prevención de accidentes. La cobertura universal en materia de vacunación. Y sin dinero, recuperamos la confianza y la credibilidad del sector salud. Ahí también me dieron en la madre por las grillas, porque confronté a quien tenía que confrontar, pero yo estoy muy orgulloso. Tú empezaste en el DIF, en lo que fue el En el gobierno DIF, de Javier después me Duarte. tuvo 2 meses como su secretario y me mandó a salud. Ahora, en ese momento, yo creo que muchas personas... ¿Ves esto, por favor? Porque aquí Sí. hay evidencia. Ese libro, y es a la mitad de su administración. Claro. Okay. Las cosas bien hechas. Okay. Muchas gracias. Lo vamos a poner por acá. Ahora, La caja de la sorpresa. ahora, Oye, ¿cuánto tiempo llevamos de entrevista? ya llevamos 1 hora y 40. Ahorita el récord que tenemos de tiempo creo que es con Héctor, que nos aventamos como 2 horas y media, me parece 2 horas 40. Oye, Toño, sin embargo, yo creo que muchas personas, de lo que yo he escuchado a mi corta edad y lo que he estado preguntando a políticos y todo,
yo creo que el 80-90% de la gente me dice, Javier Duarte fue un antes y después de la mitad de su gobierno. Tú ahorita me comentas y me entregas este libro y me dices las cosas bien hechas, estuvo poca madre el sexenio de Javier Duarte hasta el año 3 y el 4, 5 y 6. Mira, a mí me corren de salud en 2014. En el Regre- cuarto año. Ajá. Regreso a finales al Consejo Estatal de Seguridad. Sin un peso de presupuesto, logré certificar a 3,500 policías. No tenía yo ni para gasolina para el coche, sin un peso, no tenía yo para cambiar un foco de la oficina. Y a pesar de eso hicimos cosas espectaculares. Ahora mira, si Javier cometió alguna falta, no tengo duda de que la pagó con creces. Tiene 9 años de no ver a sus hijos. El hijo chiquito no lo conoce. Pero aquí te va lo más cabrón de todo. Javier no está preso por una cuestión de justicia. Javier está preso por la perversidad de Miguel Ángel y por toda la campaña que le enderezó, por todo el descrédito y el desprestigio que Miguel Ángel le sembró. ¿Tú sabes yo por qué estuve preso? ¿Por qué? ¿Sabes o no? Estaba por el tema de la torre pediátrica, ¿no? Bueno, ahí te va. A mí me nombra Javier en 2013 y tomo posesión en marzo. Y a mí me corre Javier en octubre. 2 de octubre no se olvida. Nunca lo voy a olvidar. A mí me acusa el psicópata desgraciado, de que yo ordené que se firmara un contrato de ampliación con el constructor de la torre pediátrica sin licitación y sin cumplir las formalidades. Y entonces me acusan de 2 delitos: incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad. Pero son tan torpes al hacer sus diabluras que solo me imputan una conducta delictiva, una sola: haber ordenado que se firmara el contrato. Entonces, la primera pregunta que se hace cualquier persona que sepa un poquito de derecho es: ¿cómo puede una sola conducta, haber ordenado que se firmara el contrato, ser al mismo tiempo de acción y de omisión? Pero eso es irrelevante. En la carpeta de investigación aparece que ese contrato de ampliación se firmó el 10 de febrero. Papá, yo tomé posesión a final de la primera quincena de marzo. ¿Cómo podía haber ordenado que se firmara de manera retroactiva? Que fue el caso similar igual con lo de las vacunas, ¿no? Que era 4 años antes de que tú llegaras al puesto. Yo tengo la impresión de que lo de las quimios nunca pasó, ¿eh? Lo he dicho públicamente, se lo dije a Loret, o sea, incluso dicen que la furia de Miguel Ángel contra mí empezó porque él quería chingar a Fidel con eso, y que yo di una declaración a Televisa que se repitió hasta el cansancio de que yo creía que no era cierto. Sí, yo creo que nunca pasó, pero además está fechado en 2010, 4 años antes de que yo fuera secretario. ¿Por qué dices que crees que nunca pasó? Esto Porque no hubo elementos. Ahorita te cuento, pero claro, sí quiero terminar lo de mi acusación. Vale. Había una entidad que creó Fidel Herrera, la Comisión Constructora en Salud, que era no solamente independiente, autónoma de la Secretaría de Salud. Esa comisión dependía directamente del gobernador, tenía su presupuesto propio, sus partidas presupuestales propias y su cuenta de registro en el ORFIS. No dependía del secretario de Salud. Yo no tenía autoridad para ordenarle. Aparte de la fecha, yo no podía ordenarles. La otra, la más importante de todas: en derecho administrativo, lo que no está escrito no existe. Tú y yo ahorita podemos firmar un contrato verbal y es válido. Si cumple con las formalidades y hay testigos, lo puedes hacer valer en el futuro. En derecho administrativo no. Lo que no está escrito no existe. Es como pruebas que yo ordené que se firmara ese contrato. Y lo peor de todo, ¿cómo ellos acreditaron o dieron indicios de que yo había ordenado esa hijueputez? Pues es muy fácil. Dijeron que 2 testigos de identidad reservada que tenían miedo de que yo los matara porque soy muy violento, habían escuchado que yo había ordenado que se firmara el contrato. Nunca logramos que comparecieran. Me cometieron una cantidad de irregularidades. Digo, son tomos, aparte de que me pusieron una madriza en el penal. Me lastimaron 3 vértebras. Me colocaron en la celda de castigo. Yo estaba entrenando para ir a un maratón.
Estaba quemando entre 3 y 4 mil calorías diarias. En 37 días subí 32 kilos, me tuve en aislamiento. Tuvo que intervenir mi familia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que me dejaran salir a hacer un poco de ejercicio y caminar un poco. Estaba yo totalmente aislado, sin contacto con nadie, 37 días en aislamiento. Y aparte de eso, me negaban la atención médica, sangrando por la boca, sangrando por el tracto digestivo, y no me dejaban ir al hospital hasta que intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me tuvieron en la celda de castigo, me patearon en el suelo, me amenazaron con matar a mis hijos, me llevaron fotografías de mis hijos, me obligaron a firmar declaraciones contra Karime. Lo lamento, es un hecho cierto. Me amenazaron con matar a mis hijos. Y por supuesto, en cuanto salí, me retracté y fui al Ministerio Público y dije la verdad de lo que había pasado. ¿Qué firmaste en ese momento contra Karime? Que había tenido, te juro que ni me acuerdo, pero era una estupidez, una nimiedad. Era una tontería y acredité que había sido firmada por presión. Me llevaron las fotos de mis hijos en Puebla. Oye, ¿y lo de yo merezco abundancia? No, pues yo no sé. ¿Cómo lo ves? Bueno, dice Miguel Ángel que es un gran abogado, pero se metió, manipuló las pruebas y ninguna de esas sirve. Yo no sé si sea cierto. El montaje es de tal magnitud que ¿quién puede probar que eso realmente estaba en una bodega? ¿Quién puede probar que realmente lo escribió Karime? A ver, yo no puedo decir que sean hermanas de la caridad. No puedo decir que sean la hermana Teresa y tampoco me consta que hayan hecho lo contrario. Lo que sí me queda claro es la terrible perversión. A ver, Miguel Ángel, de fabricar escobas de palma, se convierte en una de las fortunas más grandes de Veracruz. El Baester lo acusó de robarse 20 millones de pesos de lista y muchas cosas más. ¿Cómo puede él llamarse a Dalí? A ver, tú eres rico, eres clase mediero o eres pobre y te dicen, Dios no lo quiera, que tu hijo tiene cáncer. Ah, pero tú te enteras que en el Hospital de Cancerología de Jalapa, en lugar de darles quimioterapia a los niños, les dan agua. Y te enteras por voz autorizada, la del gobernador. Imagínate nada más para una persona que no tiene alternativa, que no tiene de dónde agarrarse cuando tiene un hijo con una enfermedad mortal, que le digas que tenga cuidado porque le van a matar a su hijo por darle agua en lugar de medicina. Y lo peor, que lo hagas con el único propósito de beneficiarte políticamente a ti y a tu casta. ¿Qué nivel de perversión, qué nivel de maldad para afectar de esa forma a una institución que hace lo que humanamente puede, con los escasos recursos que tiene, y robarle la esperanza a miles de pacientes? ¿Sí te imaginas el tema? Digo, además, perverso como es, sembró entre la opinión pública que el responsable de las quimios era yo. Ya te lo explicó aquí Reyes Peralta. Por supuesto que no hubo absolutamente nada que ver, nada. Pero olvídate de mí, el daño a la institución. O sea, yo no me atrevería a lastimar así a familias que están sufriendo la tragedia de tener un hijo enfermo por una ambición política, por querer imponer a tu hijo como tu sucesor. Ahora, en ese momento en donde un Javier Duarte te dice como gobernador, te voy a nombrar como secretario de salud, yo creo que no conocías ni dimensionabas el problema y la bomba que existía dentro de la Secretaría de Salud. Dejando a un lado Miguel Ángel Yunes. Estás totalmente equivocado. Toda mi vida, yo me preparé para ser secretario de Salud de Veracruz. Yo estudié epidemiología, estudié administración sanitaria. No te voy a mentir, no leí el libro de fisiología celular, no leí el libro de embriología, pero los de medicina interna... Sí, pero una cosa es la preparación que tuviste. A ver, yo ya sabía cómo estaba el problema de las plazas, yo ya sabía cómo estaba el problema del sindicato, ya sabía yo de la brutal corrupción al interior. Claro que yo sabía lo que iba. Le dije a Javier, nada más un detalle, yo voy a nombrar a mi personal. A todos los directores operativos los ratifiqué y los fui cambiando conforme era necesario. Yo no voy a meter a mis cuates. Y cambié a que era una cosa nefastísima, que era el director de administración, terrible, abusador, corruptazo. Bueno, el día en que Javier me corre, lo vuelve a nombrar. Bueno, durante 2 años, Benítez Obeso, que fue el que me sustituyó, y él, se la pasaron buscando debajo de las piedras qué me podían encontrar para chingarme. Inventaron lo que no te imaginas. Ahora, ¿qué
crees que ya te llegó a soltar un Javier Duarte con esa amistad? Y sobre todo, pues cualquiera, pasando los años y hoy en día que te expreses de esa manera de un Javier Duarte, que te expreses de una manera positiva, a pesar de que en ese momento yo digo, pues si tenías tanto cariño y tanta entrega a la encomienda, pues sí había grillas de por medio, pero había relación con el gobernador. ¿Por qué crees que te llegó a soltar la Él mano? tenía que mantener la estabilidad política. Mira, es muy simple. En aquel entonces, Joel Ayala, que ya por fortuna murió, no se lo deseo a nadie la muerte, pero ya es una persona mala menos en este mundo, era poderosísimo. El día en que perdió, ¿por qué te ríes? El día en que perdió el PRI, ese mismo día anunció la elección presidencial, ese mismo día anunció que la FED se dejaba de ser priista, como si fuera de su propiedad. Ese cabrón hace 20 años se llevaba de cuotas sindicales de Veracruz 80 millones de pesos al año, solo de Veracruz. Y ese tipo me aborreció, porque yo les impedí negocio. Imagínate tú que querían vender 400 contratos del hospital de Boca del Río a 100 mil pesos cada uno. Negocito de 40 millones de pesos y se los maté. Y no se los permití. Obviamente, Javier tenía que mantener equilibrio, yo lo entiendo, con las fuerzas con las que estaba enfrentando. Y yo llegué a un límite. No te puedo decir que me excedí porque era la vida de personas. Hice lo correcto, pero entiendo que llegué al límite posible. ¿Hubieras cambiado las formas? No, a ver, que no me oiga mi mujer y que no vea este programa. Si a mí me dijeran, ¿quieres regresar a CESBER? Te diría a ojos cerrados. Córtame el brazo si quieres, pero voy. Mira, un día me infectaron, no sé si accidental o deliberadamente, el cunero de neonatos del SEM, que hoy le dicen CAE, Centro de Alta Especialidad. 19 niños, todos prematuros, todos con afecciones severas, pulmones no desarrollados, sistema cardiorrespiratorio. No concibo Bueno, que lo hayan hecho deliberadamente. ahí te vas, te cuento ahorita cosas. Bueno, maestro, a Río Blanco, a Cardel, a Veracruz. ¿Sabes cuántos se murieron? Ni uno. Ni uno. Bueno, haber recuperado la vacunación universal. Mira, esto lo vas a recordar por siempre. Hoy la mitad de los niños de Veracruz no tienen completo su esquema de vacunación. A la mayoría les falta más de la mitad de las vacunas. Dentro de 5 años, vas a empezar a ver la carga brutal de enfermedades prevenibles que por culpa de la negligencia brutal de Cuitlahua García, que por culpa de estos estúpidos morenos, van a enfermarse gravemente y van a representar una carga sanitaria. Yo puedo decirte con orgullo, logramos recuperar el 98%. Es que además, mira, hay otras cosas importantes, Rodrigo. La gente piensa que un gran secretario, en el caso de salud, es el que construye hospitales. No es cierto. El Hospital de Pediatría de Veracruz que inició la construcción Fidel Herrera, fue un error desde todos los puntos de vista. ¿Por qué? A ver, maestro. Un periodista muy connotado de Veracruz estuvo friega y friega a Fidel de que hacía falta un hospital de pediatría en Veracruz, en el estado. Bueno, el Hospital del Niño Poblano es un gran hospital, probablemente el tercer o cuarto mejor del país. Nomás que hay un detalle. En la zona metropolitana de Puebla se concentra el 80% de la población del estado. Lo más lejos, Tehuacán. Lo más lejos, Sí, claro, en un estado como Veracruz de 8 millones de veracruzanos. Pero además, y imagínate, municipios. Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Jalapa, Coatepec, Córdoba, Orizaba, Huatusco, Boca del Río, Veracruz, Alvarado, Cosamaloapan, Acayucan, Tlacotalpan, Minatitlán, San Andrés, Santiago, Coatzacoalcos. ¿Cómo carajo vas a trasladar a un niño con apendicitis desde Las Chuapas a Veracruz? ¿Cómo vas a hacer venir a un niño desde Pueblo Viejo o de Tampico Alto a recibir una quimioterapia a Veracruz? Lo que había que hacer era fortalecer las áreas de pediatría de los 59 hospitales, ahora son 60 y tantos que tenías entonces. O sea, epidemiológicamente, desde el punto de vista de la inteligencia sanitaria, sí, era un sinsentido hacer ese hospital. ¿Pero qué está maldito ese hospital o cuál es el problema? A ver, es un hospital que no cuadra con las necesidades. Ahora, espérame tantito, mira, ahí te va. Tú sabes que 7 de cada 10 accidentes en Veracruz
están directamente vinculados a 3 cosas: intoxicación por alcohol, intoxicación por drogas y texting, el uso del celular. De esos 7 accidentes, la mitad tienen víctimas mortales. Y de esas víctimas mortales, el 33% son personas que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que no tenían que ver con el accidente y murieron. Pero aquí viene lo peor. De las víctimas, entre heridos y muertos, 70% son hombres, de 35 años o menos, en plena edad productiva. No existe un método para calcular cuánto cuesta reparar el mobiliario urbano, los daños, las pensiones, las jubilaciones, la orfandad, los costos de la rehabilitación física, de la atención médica, porque la gente iba texteando, drogada o borracha. Logramos en Veracruz el 3er lugar nacional en la reducción de accidente. Eso no renta políticamente. Pero imagínate lo que le baja de carga al sistema cuando las áreas de urgencias no tienen que atender a personas politraumatizadas, casi descerebradas, a causa de un traumatismo provocado por un accidente vial. La otra, las infecciones transmisibles. No solamente las ITS, no solamente las de transmisión sexual, todas las que se pueden transmitir por falta de hábitos higiénicos, por falta de cumplimiento de protocolos. O sea, ¿a mí de qué me sirve? ¿A mí de qué me sirve que la persona me llegue cuando ya está infectada, con una septicemia, con una sepsis general, cuando tenía que haber previsto que podía evitar esa infección? Te digo otra. Las mamás, las señoras, nos llegan a los hospitales con el cáncer de útero, el cáncer de matriz, de cervix, en fase 4. Cuando estás a 2 metros de distancia de ellas y ya huelen mal. El cáncer de matriz es de muy lenta evolución, es muy progresivo. Si las mujeres se hicieran oportunamente el Papá Nicolau, el cáncer es 100% curable. 100% curable. El problema es que por atavismos culturales o por falta de recursos no se hacen el Papá Nicolau. Mi trabajo no es hacer un mega hospital para operar cáncer de matriz. Mi trabajo es que la gente se revise a tiempo para atender el problema a tiempo. Y te pongo el último ejemplo. Se supone, por la norma, que para tener la atención del parto gratuito, una mujer que está gestando debe ir 7 meses, una vez cada mes, de los 9 a consulta prenatal. Tienen que tomar ácido fólico, que es indispensable para una buena gestación. Tienen que verificar la evolución del feto, las condiciones del parto, si viene de nalgas, etcétera, si tiene cordón enrollado, lo que tú quieras. Bueno, la mayoría te llegan al hospital pariendo con 0 consulta. Entonces, en realidad el trabajo es profundo en materia de educación también. Claro, básicamente, y son las cosas que políticamente no rentan, son las cosas que no presumes o que no podrías presumir. Ahora,